Buen día, chicos. Soy la doctora Claudia, docente de anatomía de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Saltillo. El día de hoy llevaremos a cabo una videoconferencia sobre el músculo diafragma. Para poder comprender a detalle este músculo, vamos a recapitular un poco sobre el proceso de la respiración que ya hemos aprendido en clases anteriores. Esta es la representación gráfica del proceso de respiración. Como ya sabemos, la respiración consta de dos fases. La primera fase llamada inspiración y la segunda fase llamada expiración. Durante la primera fase, durante la inspiración, ocurre la contracción de los músculos inspiratorios, por lo que representa la fase activa de la respiración, siendo el diafragma el músculo principal de la respiración. Este, al contraerse, va a garantizar que la caja torácica se pueda ampliar, creando mayor capacidad. Y en la segunda fase, en la fase de expiración, esta, a diferencia que la inspiración, representa la fase pasiva, debido a que en esta fase ocurre la relajación de los músculos. El diafragma es una estructura musculotendinosa, ubicado de manera transversal, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es el músculo principal de la respiración y este se contrae durante la inspiración. Se clasifica como un músculo impar y como un músculo plano. Se dice que el músculo diafragma tiene forma de un paracaídas o de doble cúpula. Estas semejanzas se adquieren para poder comprender mejor a este músculo, siendo el músculo diafragma un músculo transversal y un músculo plano. Va a tener dos caras, va a tener una cara superior o torácica y una inferior o abdominal. La cara superior o torácica va a estar en estrecha relación con los órganos que están dentro del tórax. Esta cara superior o torácica tiene la característica de que es convexa. Y la otra cara, que es la cara inferior o abdominal, esta va a estar en relación con los órganos del abdomen. Esta cara inferior abdominal tiene la característica que es cóncava. Ahora hablaremos sobre las relaciones anatómicas del diafragma, pero para poder comprender mejor esta imagen, primero vamos a determinar ante qué corte estamos y qué vista es la que nos están ofreciendo. Entonces, aquí estamos viendo un corte coronal o frontal y esta sería una vista anterior. Habíamos mencionado que el diafragma era un músculo que dividía la cavidad torácica de la cavidad abdominal, por lo que podemos afirmar que el diafragma va a constituir el piso de la cavidad torácica y va a constituir el techo de la cavidad abdominal. Ahora, las relaciones anatómicas que va a tener el diafragma va a ser principalmente a nivel torácico y a nivel abdominal. A nivel torácico va a estar en relación con las pleuras parietales, específicamente con las bases pulmonares, tanto izquierda como derecha. En la parte central va a estar en relación con el pericardio, con la cara diafragmática del corazón. Después, en la parte abdominal, vamos a tener diferentes órganos. Estos órganos se van a llamar órganos tóraco-abdominales debido a que van a estar protegidos por las costillas. Estos órganos de derecha a izquierda son la masa hepática, el fundus gástrico del estómago, el vaso, las glándulas suprarrenales y los polos superiores de ambos riñones, tanto izquierdo como derecho. Ahora, importante que ustedes sepan que el diafragma no solamente tiene estas relaciones anatómicas, sino que también se relaciona con otras estructuras. Una de estas estructuras son debido a la inserción que tiene este músculo, a la inserción de origen que tiene el músculo. Entonces, primero va a estar en relación con el esternón, los cartílagos costales, las costillas y las vértebras lumbares.
también el diafragma va a permitir la comunicación de la cavidad torácica a la cavidad abdominal y viceversa, de la cavidad abdominal a la cavidad torácica, a través de diferentes estructuras. Estas estructuras principales va a ser la vena cava inferior, el esófago y la arteria aorta. Durante la inspiración, vemos cómo el diafragma se contrae, por lo que éste desciende, pero solo lo hace en su parte central, también llamada tendinosa, ya que en la parte periférica es el origen de este músculo, por lo que será la parte fija. El diafragma, en la parte superior, habíamos mencionado que tiene forma de doble cúpula. La cúpula derecha o el hemodiafragma derecho es más alto que el lado izquierdo debido a la presencia del hígado. Durante la expiración, la cúpula derecha se eleva hasta el nivel de la quinta costilla y la cúpula izquierda o hemodiafragma izquierdo asciende hasta la sexta costilla, específicamente hasta el quinto espacio intercostal. Como podemos observar, el hemodiafragma derecho es más alto que el hemodiafragma izquierdo. Continuando con la descripción del diafragma, debemos comprender esta imagen. Estamos ante un corte transversal y estamos viendo el diafragma desde la parte de arriba. O sea, esta sería una vista superior. También, para que puedan identificar más fácil esta imagen, les marqué con la letra A lo que sería la parte anterior, que sería parte del esternón la que estamos observando. Después, con la letra P sería la parte posterior y podemos identificarla porque vemos diferentes estructuras. Lo que se aprecia en la imagen, pues estamos viendo un disco intervertebral, los procesos transversos y el proceso espinoso de una vértebra torácica. Entonces, ya con esta imagen ya identificada, podemos hablar sobre las porciones del diafragma. Vamos a tener dos porciones del diafragma. La primera porción va a estar ubicada en toda la periferia, que es la porción muscular. En su imagen pues es la que está marcada de color rojo, y después vamos a tener una porción central, que esta tiene la característica de que es blanca, que es nacarada y es brillante y tiene forma de un trébol. Recibe el nombre de tendón central del diafragma, centro frénico o espejo de Van Helmont. Como dijimos que tiene forma de trébol, este trébol va a estar compuesto por 3 hojillas. Estas hojillas las vamos a denominar foliolos. Entonces vamos a tener un primer foliolo del lado derecho, ese va a ser el foliolo derecho. Después vamos a tener otro del lado izquierdo y va a recibir el nombre de foliolo izquierdo. Y después, en la parte central y anterior, vamos a tener un tercer foliolo que va a ser el foliolo anterior. Continuando con el centro frénico, aquí vamos a describir esta imagen para poderla comprender. Esta igualmente es un corte transversal y es una vista superior del diafragma. Lo que está marcado con el número 8, esta representa la parte anterior del diafragma, y lo que está marcado con el número 10 representa la parte posterior del diafragma. Dijimos que el centro frénico o el centro tendinoso iba a tener una forma de trébol. Entonces este trébol va a estar formado por 3 hojillas, a las cuales habíamos denominado foliolos. Marcado con el número 2, ese va a ser el foliolo anterior. Y el que está marcado con el número 3 va a ser el foliolo derecho. Y finalmente, el tercer foliolo, marcado en la imagen con el número 4, va a ser el foliolo izquierdo. Ahora, si observamos detalladamente este centro tendinoso, desde la cara superior del diafragma se identifican unos fascículos tendinosos, y estos fascículos tendinosos solamente sobresalen 2. Sobresalen por el grosor y por la resistencia de ellos. El primero se va a extender desde la parte más posterior del foliolo derecho hasta la parte más anterior del foliolo anterior.
Este va a recibir el nombre de fascículo semicircular superior o de cinta oblicua. Esta cinta oblicua, si se fijan ahí, me está delimitando parte de un foramen, el que está marcado con el número 7. Me está formando el borde posterior interno del hiato o del foramen de la vena cava inferior. La otra cinta se va a extender desde la parte posterior del foliolo derecho hasta la parte posterior del foliolo izquierdo. Y este, si se fijan ahí, crea un arco, el que está identificado en su imagen como el número 6. Entonces a esta cinta se le va a llamar cinta semicircular inferior o fascículo semicircular inferior. Y este fascículo me va a delimitar el borde antero externo del mismo foramen, ¿sí? Del foramen de la vena cava inferior. Entonces este va a recibir el nombre también de cinta arciforme por la semejanza que da a un arco. Por lo tanto, el orificio de la vena cava inferior está circunscrito o está delimitado por dos cintas o por dos fascículos. El borde posterior interno va a estar dado por la cinta oblicua o por el fascículo semicircular superior. Y el borde antero externo del hiato de la vena cava inferior va a estar dado por el fascículo semicircular inferior o cinta arciforme. Ahora hablaremos sobre las inserciones del diafragma. Para poder comprender las inserciones del diafragma, primero tenemos que describir la imagen. Teniendo aquí un corte transversal del diafragma y estamos viéndola desde abajo, es una vista inferior del diafragma. Recordando un poco sobre osteología, recordamos que la caja torácica está constituida por diferentes estructuras. En la parte más anterior va a estar constituida por el esternón, en la parte lateral va a estar constituida por las costillas y por los cartílagos costales, y en la parte posterior por las vértebras. Ahora, el diafragma va a estar insertado en todo el orificio torácico inferior, por toda la periferia, ahí es donde va a insertarse este músculo. Entonces, para describir más fácilmente estas inserciones, vamos a iniciar desde la parte posterior hasta la parte más anterior. Entonces, yendo de atrás hacia adelante, tenemos la primera porción, que es la porción lumbar. Después vamos a tener la porción costal y por último la porción esternal, específicamente el apéndice sifoides del esternón. Continuamos con las inserciones de la porción lumbar del diafragma. En la porción lumbar del diafragma, estas inserciones reciben un nombre especial llamados pilares. Estos pilares vamos a tener dos diferentes tipos de pilares. Los primeros vamos a llamarlos pilares principales o pilares anteriores. Y también tenemos otros llamados pilares accesorios o pilares laterales. Reciben el nombre de pilares anteriores debido a que se insertan en la cara anterior de los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares y reciben el nombre de pilar accesorio o pilar lateral debido a que se insertan en la cara lateral de los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares. Entonces, para empezar, pues estas inserciones vertebrales podemos observar dos cintillas de tipo fibroso que llamaremos pilares derecho e izquierdo. En su imagen de la izquierda podemos observarlos. Primero vamos a hablar sobre el pilar derecho, que este es más extenso y se va a insertar en la cara anterior de las vértebras lumbares número 1, de la vértebra lumbar número 2 y de la vértebra lumbar número 3, así como en los discos intervertebrales de cada uno de ellos. Y del lado contrario, estamos observando ahí en su imagen cómo se inicia igualmente la inserción del pilar izquierdo.
A diferencia del derecho, este es más corto y se va a insertar en la cara anterior de la vértebra lumbar número 1 y de la vértebra lumbar número 2, así como de sus discos intervertebrales. La parte interna de los pilares principales son de tejido fibroso, o sea, la parte que está más central es de tejido fibroso y se dirigen hacia arriba y hacia adelante, donde se van a entrecruzar, donde se van a decusar, y ellos primero van a formar un arco y va a delimitar un hiato, va a delimitar un foramen, que ese hiato o foramen va a ser el hiato aórtico, por donde va a pasar la arteria aorta y también va a pasar el conducto torácico. Entonces, la primera característica principal del primer foramen que hace es de que este foramen es incontráctil y es inextensible. Esto de que no es contráctil y que es inextensible, eso nos va a ayudar para que no comprometa la circulación sanguínea, para que no comprometa el flujo sanguíneo que viene de la arteria torácica hacia la arteria aorta, la porción abdominal. Y después estas fibras musculares, ahí podemos observar cómo se entrecruzan, cómo se decusan y van a formar el segundo hiato, el segundo foramen. Este va a ser el hiato del esófago. Entonces, hasta aquí solamente hemos hablado de los pilares principales o los pilares anteriores. Después tenemos los pilares secundarios o pilares accesorios. Estos van a ser dos: el ligamento arqueado medial y el ligamento arqueado lateral. El pilar más pequeño es llamado ligamento arqueado medial. Este se va a insertar en la cara lateral de la segunda vértebra lumbar y va a terminar insertándose en el vértice de la apófisis transversa o apófisis costiforme de la vértebra lumbar 1. En su trayecto, este ligamento va a formar un arco y este arco nos va a servir para que por ahí pase el músculo psoas, que es un músculo posterior del abdomen. Después vamos a tener el ligamento arqueado lateral. Este se va a extender de la apófisis del proceso costiforme de la vértebra lumbar número 1 hasta el vértice de la 12ª costilla. En su trayecto, al igual que el psoas, este va a cabalgar un músculo, pero este va a cabalgar al músculo cuadrado lumbar, que igualmente es un músculo del grupo posterior del abdomen. Entonces, hasta aquí solamente estamos hablando de las porciones lumbares, o sea, la inserción de la porción lumbar del diafragma. Entonces, estas inserciones van a seguir continuándose de atrás hacia adelante. Se van a insertar en cada una de las costillas. Entonces va a ir desde la costilla número 11 hasta la costilla número 7. Entonces van a ir de atrás hacia adelante. Entonces, donde se va insertando en cada una de las costillas, a esto le vamos a llamar arcada de Senac. Y finalmente vamos a llegar a la última porción, que es la inserción external, específicamente del apéndice sifoides. Hasta el momento hemos visto las inserciones de la porción lumbar y de la porción costal. Mencionábamos que las inserciones de la porción costal iba desde la costilla número 11 hasta la costilla número 7, o sea, de la parte posterior hacia la parte anterior. Y iba a ir de manera ascendente. A esto le vamos a llamar arcada de Senac. Ahora, continuando con estas inserciones costales, esta imagen nos sirve para ver cómo es que se continúan estas inserciones costales. Vemos en la imagen cómo es que continúan, donde va formando un arco entre costilla y costilla. Y finalmente vamos a hablar sobre las inserciones sifoideas. Esta imagen es una cara interna del tórax, es como si lo estuviéramos viendo desde adentro y podemos apreciar parte del esternón, de los cartílagos costales y las costillas. Y pues esta imagen nos sirve para hablar sobre las inserciones externales, específicamente la inserción sifoidea. Entonces, la importancia que tiene la inserción sifoidea es que va a dejar un espacio triangular llamado triángulo de Larrey o triángulo esternocostal. Y la importancia de este es que
al crear un espacio, va a dejar paso o va a dar paso a una arteria que es la arteria mamaria o la arteria torácica interna. En diapositivas anteriores estuvimos hablando sobre diferentes forámenes y diferentes hiatos. Pero, ¿qué son los hiatos? Los hiatos son orificios que van a permitir la comunicación entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Por estos hiatos van a pasar diferentes estructuras. Puede ser órganos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Entonces, esta comunicación se puede dar desde el tórax hacia el abdomen o desde el abdomen hacia el tórax. Y tenemos que vamos a tener hiatos principales y hiatos secundarios. Ustedes en su estudio independiente van a estudiar sobre los hiatos secundarios. Y nosotros nos vamos a dedicar a hablar sobre los hiatos principales del diafragma, que son 3. El primero es el hiato aórtico, después tenemos el hiato esofágico y por último el hiato de la vena cava inferior o foramen de la vena cava inferior. Este se va a localizar en el centro tendinoso del diafragma. Es el único foramen que se va a encontrar en esta porción del diafragma. Específicamente va a estar localizado entre el foliolo anterior y el foliolo derecho. Este foramen no solamente da paso a la vena cava inferior, sino que también da paso al nervio frénico derecho. Y este foramen se encuentra a nivel de la vértebra torácica número 8. En su imagen lo tienen marcado de color azul, el foramen de la vena cava inferior. Después tenemos el hiato aórtico. Este hiato aórtico tiene la característica de que es incontráctil, o sea, este foramen o este hiato nunca se va a contraer y nunca se contrae porque de esta manera garantiza el flujo sanguíneo hacia la parte del abdomen. Por este hiato aórtico van a pasar también el conducto torácico que pertenece al sistema linfático y este foramen va a estar localizado a nivel del T12. Y por último tenemos el hiato esofágico. El hiato esofágico es un orificio de forma oval y está situado a nivel del cuerpo vertebral de T10. Y por este hiato esofágico, en la parte anterior del esófago va a pasar el nervio vago izquierdo y por la parte posterior del esófago va a pasar el nervio vago derecho, que es el 10º par craneal. La irrigación del diafragma va a estar dada por dos partes, una por su cara superior y la otra por la cara inferior del diafragma. Por la cara superior del diafragma va a estar irrigado por la arteria pericardiofrénica y la arteria musculofrénica, que estas son ramas de la arteria mamaria interna, y también va a estar irrigado por las arterias frénicas superiores, que son ramas de la arteria aorta torácica. Y la cara inferior del diafragma va a estar irrigado por las arterias frénicas inferiores, que estas son ramas de la arteria aorta abdominal. La inervación del diafragma va a tener dos inervaciones, una sensitiva y una motora. La inervación motora va a estar dada por los nervios frénicos y la inervación sensitiva va a estar dada por los nervios frénicos derecho e izquierdo, por los nervios intercostales y los nervios subcostales. Ahora hablaremos sobre las funciones del diafragma. Dijimos que el diafragma era el músculo principal de la respiración, ya que al contraerse va a ampliar la caja torácica. Entonces el diafragma es el músculo principal de la respiración. Al contraerse también el músculo diafragma va a ejercer presión sobre el abdomen, entonces aquí va a funcionar como prensa abdominal, favoreciendo la defecación, la micción y en las mujeres las contracciones uterinas. También otra función del diafragma es que garantiza la circulación sanguínea y esta función la hace a través del hiato aórtico, que dijimos que este hiato tenía la característica que era incontráctil. Entonces, al no contraerse este foramen o este hiato, va a garantizar la circulación sanguínea a través de la arteria aorta.
Otra de las funciones es el retorno venoso. Este lo hace a través de la vena cava inferior. Y también va a favorecer el drenaje pleural y el drenaje peritoneal. Ya para finalizar, nada más cabe mencionar de que deben de profundizar sobre el estudio del diafragma y cualquier duda o que requieran alguna aclaración, pues no duden en ponerse en contacto conmigo. Gracias.